Muy buenos días para todos. 8 de la mañana en punto. ¿Me confirman, por favor, si me escuchan en este momento? Muchas gracias, Yatsari. Buenos días para Carlos, para todos. Bueno, vamos a iniciar entonces, 8 de la mañana en punto. Antes de que iniciemos, les voy a compartir entonces mi pantalla, por favor, que me confirmen también cuando la estén viendo, por favor. Bueno, perfecto. Ahí ya estamos visualizando. Vamos entonces a iniciar. Bueno, el día de hoy, 13 de diciembre, ya estamos cercanos a la mitad de este mes, se está acabando ya este año. Tenemos entonces nuestra sesión en línea, hablando un poco sobre composición y vamos a revisar un poco entonces las temáticas generales para esta unidad, cuáles son las actividades que debemos resolver para tener ya claridad antes del cierre de la formación. Recordemos que el curso finaliza este próximo jueves 16 de diciembre a las 2 de la tarde. Ese será el plazo final para el envío de las evidencias que tengamos programadas. Bueno, tenemos el inicio de las actividades de la unidad 4. A ver, acá en el cierre de la unidad 3 tenemos el listado de quienes han aprobado hasta el momento todas las actividades. Aquí me faltaron un par de personas que después de haber yo realizado el envío de estas evidencias, revisé y habían participado de un foro, pero mientras creaba el anuncio y lo enviaba, pues no alcanzaron a estar acá, que son Yatsari y otra compañera que no recuerdo cuál es el nombre, pero ellos están al día en este momento. De todas formas, en el transcurso de la semana, de esta semana de aquí al jueves, les estaré enviando un correo a cada uno revisando, pues al momento de la revisión, qué evidencia les hace falta para que puedan certificarse sin ningún inconveniente. Después de este anuncio, se envió el anuncio del inicio de las actividades de la unidad número 4. Recuerden, por favor, irme enviando sus documentos de identidad al correo electrónico jcelosada0@micena.edu.co. El documento es parte fundamental dentro del proceso de la certificación. Ese documento se envía este mismo jueves, cuando ya en horas de la noche se haya, un segundo, yo meto aquí a Lina, se haya realizado el cierre correspondiente de todas las fichas que tengo a mi cargo. Ese 16, entonces, después de las 2 de la tarde, también les cambiará el estado a todos ustedes. El estado actual de todos los que estamos en formación es en formación. Así, ese es el estado, ese es el nombre del estado, en formación. Después, ese estado cambiará ya sea a por certificar, que son quienes aprobaron el curso, ¿sí? Y el otro que se llama cancelado. ¿Quiénes se cancelan en el curso? Se cancelan quienes nunca ingresaron a él, quienes ingresaron pero no participaron, o quienes ingresaron, participaron, pero no cumplieron con todas las actividades propuestas. Esas son las personas que se cancelan, a los que se le cancela la formación y a los que se les aplica la sanción. Si ustedes de pronto tienen algún inconveniente de aquí al final del curso o están atrasados en las evidencias y ven que no van a alcanzar a finalizarlas para evitar esa sanción o ese estado de cancelado, yo les recomiendo que hagan un retiro voluntario. El retiro voluntario es un proceso que se hace, cada uno de ustedes lo debe hacer y acá en YouTube encuentran un video. Retiro voluntario, ustedes simplemente ponen en el buscador retiro voluntario del curso de Cena Sofía Plus y pueden buscar este video que es uno de los más recientes, donde ustedes pueden revisar cuáles son esos pasos que tienen que hacer para poder hacer el retiro voluntario. De esta manera, ustedes no incurrirán en la sanción que aplicaría o aplica el SENA
al momento de generar la cancelación en alguno de los formularios. Entonces, es sino que lo... Profe, Dime, ¿qué me habló? una pregunta, Jonathan, cuéntame. es que yo en una actividad, en la actividad 2, decía el blog de percepciones que yo nunca entendí qué tocaba hacer ahí, entonces no sé, todavía no sé qué toca hacer en ese blog porque no me dejan entrar. Esa es de la actividad número 2, el blog, ¿cierto? Sí, señor. Mira, este blog, tú ingresas por acá, que hace parte del blog de la percepción, y lo que tienes que hacer acá, ya te voy a mostrar, es básicamente responder a dos interrogantes. Un segundo, está cargando. Acá está. Nos dan una pequeña introducción sobre que la percepción implica interactuar con el mundo o con el entorno. Nosotros, todos los seres humanos, percibimos diferentes estímulos, ya sean geométricos, de colores, texturas, brillos, sonidos, etcétera. Y también está vinculado psicológicamente a cada individuo, como estábamos hablando durante todas las sesiones, que pues cada uno tiene una percepción diferente de acuerdo a sus experiencias. Entonces, la idea es, vamos a escoger dos objetos con los que tú convivas, pueden ser como los ejemplos que tienen acá los compañeros, cuadros, la compañera Ellen que creo que escogió, ¿qué fue lo que ella escogió? Un anillo y una planta, si no estoy mal. Bueno, o el compañero que eligió dos imágenes, que fue un muñequito y una ilustración que él hizo. También aquí tenemos una manzana y un objeto decorativo. La idea es que elijas dos objetos y respondas para cada uno de ellos, porque considera importante la escogencia de estos dos objetos, porque son objetos importantes para mí, porque yo los creé, porque yo lo compré, porque me lo regaló mi abuela, porque tienen un valor agregado importante. ¿Qué estímulos perceptivos se encuentran en los objetos escogidos? Entonces, de acuerdo al material de formación de esta unidad, donde hablamos de la percepción, debes responder las dos preguntas. Aquí abajo, en la cajita de texto, simplemente escribes tus respuestas o adjuntas, como hicieron muchos compañeros, un archivo Profe, en Word. una cosa. Dime. Es que sí me acuerdo, creo que haberlo hecho, pero el problema es que a mí no me abre como si estuviera lo que yo monté ahí. Y creo que fue el que usted ya pasó, el del muñeco. A ver, ¿cuál fue? Este. Sí, ese. Jonathan, sí. Ah, Sí, mira, ese ahí no ya me está. aparece, no me aparece como si yo lo hubiera montado todavía. Me aparecen los demás, pero no me aparece el mío. Ve, raro, pero mira, aquí está, ya está calificado y todo. Ah, ok, ok. Ujú. Bueno, Isabel, ¿tienes una pregunta? Buenos días, profe. Buenos días. Profe, la pregunta es en cuanto a un cuestionario, el cuestionario de la actividad 3, Sí. que yo hice el cuestionario y dice que saqué una D. ¿Sacaste Entonces yo una no, D? sí, sacó una D. Sí. Entonces la pregunta es, ¿no tendría algún problema con eso, con esa calificación? Sí, debes repetirlo. Ya voy a revisar acá, dame un segundito. Vamos a revisar aquí, desde que continuemos, que ese cuestionario tenga las opciones, ese cuestionario de atributos compositivos, ¿cierto? Sí, Vamos a señor. revisar acá, que tengas todas las opciones habilitadas. De pronto, a veces se cambian, no, aquí sí, aquí tienes 100 opciones, o sea, tienes 100 intentos y vas sí, hasta el 17. Lo único que tienes que hacer, si sacaste una D, será ingresar nuevamente al cuestionario y vuelves y lo presentas. Bueno, gracias, profe. Dale, Tatiana, cuéntame. Hola, profe, buenos días. Buenos días. Profe, lo que pasa es que a mí me pasó lo mismo con el cuestionario y no me fue tan bien, pero yo lo fui a repetir, lo fui a volver a hacer y no veía como la opción de volverlo a hacer, entonces ahí quedé como Mira, confundida. si tú ingresas por acá, espérame un segundo y probemos. O bueno, si tú tienes ahí abierto de una vez el curso, prueba a ver, porque ahí dice que tiene 100 intentos. Deberías entrar por contenido, carpeta proyecto, actividad 3, cuestionario de atributos compositivos, dar en el enlace y te debe aparecer el botón de ver evaluación, ¿no? Es que ese botoncito era el que no me salía, profe, pero voy a volver a mirar. Intenta ver y me cuentas, ¿listo? Listo, sí, señor, gracias. Dale. Bueno, vamos a continuar entonces. Volvamos acá atrás. Y listo.
Tenemos entonces, bueno, durante el viernes quería que de pronto cada uno de ustedes sacara un tiempito para que pudiéramos ver un poco sobre esta serie de Netflix que me pareció muy interesante. Se los recomiendo mucho si aún no la han visto, si vieron de pronto uno o dos episodios. Habla sobre los diferentes aspectos desde la experiencia de personas expertas en cada uno en su propio tema o en su campo, sobre cómo el concepto del diseño entra y permea toda su creatividad para poder lograr resultados exitosos. Tenemos el tema de la fotografía con el fotógrafo Platón, de diseño interior con Ilse Crawford, de ilustración con Christoph Niemann, diseño gráfico con Paula Scher. Cada uno de ellos habla sobre un tema en específico. Por ejemplo, tenemos dentro de Christopher Niemann de ilustración que él creaba tapas para el New Yorker y también empezó a trabajar con bosquejos en Instagram. Él juega con la abstracción mientras explora la interactividad y duda de la autenticidad. Cada uno de ellos entonces tienen componentes importantes y nos hablan desde su propia experiencia y pienso que la serie está primero que todo muy bien creada y segundo nos puede dar muchas luces sobre cómo podemos nosotros muchas veces al estarnos estancados encontrar como esa salida creativa que nos permite poder abordar los diferentes proyectos creativos que nos propongamos, ya sean proyectos de fotografía y diseño interior, ilustración, diseño gráfico, arquitectura, en escenarios, diseño de calzado. El que más me impactó precisamente es el de diseño de calzado de Tinker Hatfield, en donde él habla sobre cómo empieza su proceso creativo a través de las zapatillas Nike. Entonces, si no lo han visto, se los recomiendo mucho. Está en Netflix y quienes no tienen acceso a Netflix, pues lo pueden ver completamente gratis desde YouTube. Esos son los enlaces de YouTube de cada uno de ellos, no sino que den clic en alguno de estos, por ejemplo, en el de diseño gráfico. Y acá vemos el episodio completo que dura 40 minutos 56 segundos. Incluso le pueden poner subtítulos si así lo desean, pues porque obviamente es en inglés, pero para que saquen el tiempito de poderlo, voy a admitir aquí a Kevin, no importa. Ya te dejas el Tatiana, perdón, el cuestionario, Tatiana, excelente, me alegro mucho. Para quienes de pronto al presentar el cuestionario lo perdieron o sacaron una D, deben volverlo a repetir. Bueno, yo cerré aquí el curso, dame un segundo, vamos a ingresar. Bueno, fundamentos. Perfecto. Tenemos entonces el inicio de las actividades de la unidad número 4, ¿sí? La cual inició el pasado viernes 10 de septiembre y finaliza este próximo jueves 16 de diciembre. Recuerden que el plazo máximo del envío de cualquier actividad, ya sea de la unidad 1, de la unidad 2 o de la unidad 3 o de la unidad 4, será este 16 de diciembre hasta las 2 de la tarde. Se los estaré recordando en el transcurso de la semana. Recuerden, quienes aún no me han enviado sus documentos de identidad, lo deben hacer a jclosada0@micena.edu.co. Aquí estoy recopilando, aquí en cierres, ustedes son cierres de noviembre, ya los dos documentos que han enviado compañeros de los diferentes cursos. O sea, profesor, una pregunta. Sí, cuéntame. O sea, al correo ese solamente le enviamos nuestro documento de identidad y ya. Sí, únicamente una copia del documento, no debe ser ampliado al 150, ni tiene que ser a color, nada de eso, ni tiene que ser en PDF, puede ser una foto, si me lo mandan en Word también es válido, también se les acepta. El proceso, vea, aquí está por ejemplo las cédulas de todos los que aprobaron estas fichas, que son las fichas de octubre. Entonces, el proceso o el procedimiento que se hace es que el jueves 16, después de las 2, una vez se haya hecho todo el proceso del cierre, se manda el correo electrónico al nodo central a la persona encargada de generar las certificaciones digitales de cada centro de formación. De esta forma se envía un listado de Excel con los aprobados y adjunto va la copia de los documentos de identidad. Ella hace la verificación de que la persona que se aprobó desde la plataforma sea la misma que envió su documento de identidad para evitar de pronto algún tema de falsificación o de suplantación de identidad y se emite el certificado.
Quien no envíe su documento de identidad, pues el certificado no se emitirá hasta que lo haga. No hay un tiempo de que si ya no lo mandé, pues ya perdí el curso. No, si el que ganó el curso lo ganó y lo va a haber ganado siempre. Pero el certificado, para poderlo emitir, sí es requerimiento enviar la carpeta de las personas que aprobaron. Por ejemplo, aquí tengo las cédulas de todos los que aprobaron este es el de septiembre. Y no importa si es tarjeta de identidad normal. No importa, si te Ah, ok. inscribiste en Sena Sofía y te inscribiste con el número de la tarjeta de identidad, me envías ese documento de tarjeta de identidad. Si te inscribiste en Sena Sofía con número de tarjeta de identidad y ya tienes cédula de ciudadanía, pues debes tratar de enviarme la tarjeta de identidad. Es el documento con el que se inscribieron en Sena Sofía para poder acceder a la formación Sena. Ese es el que necesito. Como les indico, me lo pueden enviar en cualquiera de los formatos que encuentren. Nada más necesito la parte delantera, no necesito la parte de atrás que tiene de pronto información de fecha de emisión, RH, no sé qué. Y si no quieren que se les vea el rostro, le pueden poner un sticker ahí encima o lo tachan con algo que pongan. Bueno, ustedes saben ya manejar muy bien esos recursos que se hacen con el teléfono. Entonces, para que porfa me la envíen al correo. Se requiere básicamente nombre completo y número de identificación para poder hacer la validación y generar el certificado. Bueno, tenemos entonces 3 evidencias programadas para la unidad número 4. Hablamos sobre el foro temático composición de la forma. La evidencia de la evaluación interactiva, que habla también sobre composición de la forma. Y por último, el taller diseñador futurista. Vamos a ver en qué consisten entonces estas 3 evidencias. Entramos aquí a contenido del curso, carpeta proyecto. Y tenemos acá la carpeta de la actividad 4. Recuerden que debajo está la carpeta de las sesiones en línea de las anteriores, por si de pronto necesitan revisar alguna temática, aquí las pueden encontrar. Actividad número 4, vamos a revisar primero el material de formación, ¿sí? Y vamos a ver aquí el documentico de PDF que siempre reviso, para que veamos un poco sobre qué debemos leer y cuáles son las temáticas programadas para la unidad 4. En esta unidad 4 hablamos sobre composición de la forma. Tenemos entonces una breve introducción. Nos dicen que antes de percibir los diferentes atributos de las formas en los objetos, se debe determinar cómo se observan las imágenes. La visión es un fenómeno mental y a través de ella podemos percibir los datos que servirán para captar el mensaje del diseño. Acá estamos hablando de la visión específicamente, pero recordemos que no es el único de los sentidos que nos permiten percibir los diferentes atributos que componen un objeto. Con el tacto también lo podemos hacer, incluso a través del sabor o de el sentido del el olfato, por ejemplo. Dicen que existen elementos básicos que constituyen la forma de manera visual o sensible, hablando pues del tema de la visión. Adicional a estos elementos se verifica su significado en la forma y se procura de esta manera efectuar composiciones sobre facetas bidimensionales o tridimensionales. Bueno, acá tenemos un poco la estructura de contenido de la composición de la forma, que lo podemos establecer que tiene tanto atributos como técnicas. Dentro de atributos podemos establecer que los atributos que componen una forma pueden ser ya sea perceptivos, compositivos y dependen de la percepción visual, en este caso, y de la asimilación que cada uno de nosotros tengamos sobre los atributos de esos elementos o de esos objetos. Cuando bajamos entonces aquí ya tenemos un poco de contextualización. Nos dicen que una serie de técnicas y o métodos usados por los diseñadores permiten controlar y dirigir el proceso creativo. Al conjugar los atributos perceptivos y compositivos de una manera adecuada, se logran objetos muy agradables a la vista. Depende, obviamente, de la percepción visual y asimilación de cada uno de los individuos. Acá tenemos diferentes ejemplos. Nosotros establecemos, por ejemplo, el ejemplo más válido en este caso de la composición de la forma con elementos geométricos como esfera, cubo, tetraedro, son los dibujos o las ilustraciones que se hacen sobre los seres humanos. Inicialmente, cuando se ilustra un humano, empezamos con formas básicas, con la cabeza, que es un círculo, los brazos, que son formas rectangulares, y a partir de ahí se empieza a moldear como tal la estructura del personaje que estamos creando.
Dentro del documento, entonces, abarcamos las diferentes combinaciones o unión de planos básicos, que son todos estos elementos que unidos entre ellos van a hacer la conformación de un objeto o de la percepción de una forma. Tenemos también la definición de los morfogramas. Los morfogramas son básicamente diagramas usados en la generación de alternativas formales de las diferentes partes de un objeto, y el mejor ejemplo es este que tenemos acá, que es un destornillador. El morfograma hace referencia a las diferentes partes del elemento que lo compone, como por ejemplo tenemos la terminación del destornillador, el mango, que es un elemento principal para poderlo utilizar, el vástago, la transición del mango, la punta. La morfología de un elemento, los morfogramas, son esas partes que componen un objeto y que tienen obviamente una definición específica, como en este caso, que esta parte del destornillador se llama mango, o esta parte de acá, que es el mango, que es el que une el vástago con el mango, se llama transición mango, etc. Acá tenemos entonces que cada una de las partes de la morfología del elemento, del objeto en este caso, tienen una serie de opciones, como lo que tenemos acá. Por ejemplo, aquí tenemos ejemplos de terminación de los diferentes mangos, ¿sí? Que es la terminación es una de los morfogramas del objeto que estamos analizando en este caso. También tenemos entonces un capítulo que habla sobre operaciones modulares, que esta técnica consiste en organizar de manera sistemática uno o varios elementos formales básicos llamados módulos hasta obtener la forma deseada. Básicamente es cuando obtenemos diferentes formas y a través de ellas creamos una completamente nueva, como lo que tenemos con el cubo, los hexaedros extendidos pueden crear entonces un módulo. Acá hablamos ya sobre inframódulos, supermódulos, etcétera, que todo esto lo vamos a revisar también más en un video que les voy a compartir ahorita. Rotación, transición, traslación, reflexión, etcétera. Todas estas definiciones hacen parte de la morfología de los objetos. Este documentico, que tiene unas definiciones bastante claras, llega hasta la página 19, ya después tenemos a partir de la página 20, llega hasta la página 18, a partir de la página 19 tenemos ya el glosario y al final las referencias bibliográficas. Una vez hayamos leído entonces el material de formación, dentro de uno de los videos que les recomendé, dentro de el diseño automotriz, hablan muy largo y tendido sobre el tema de las morfologías para que podamos acceder a él cuando tengamos un tiempito. Después de leer entonces el material de formación, podemos ir ya a la guía de aprendizaje para establecer cómo es o cuál es el desarrollo de las evidencias. Vamos a bajar aquí un poquito. Tenemos formulación de las actividades. Como siempre, recuerden que las actividades de reflexión inicial no me las deben enviar, sino que generalmente es una pregunta. Considera que múltiples objetos creados no son útiles o no tienen fines prácticos. Podemos estar de acuerdo o no de acuerdo con esta pregunta, y la idea es que podamos hacer un breve replanteamiento de lo que leímos en el material de formación versus lo que entendemos en la pregunta que se hace aquí, que nos invita a reflexionar. Yo pienso que sí, que obviamente los diferentes objetos que creamos son útiles y tienen fines prácticos. Hay algunos que no tanto. Hay algunos elementos con los que convivimos a diario que puede que no cumplan ninguna función y que estén simplemente ahí porque está establecido. He visto varias entregas de esta unidad 4, que muchos de ustedes ya lo han hecho. En una de las evidencias se establece ubicar un elemento en sus casas o en su ambiente que ustedes sientan que no cumple ninguna función más allá de la decorativa, como pueden ser las mesitas de centro. Hay algunas que simplemente no cumplen, o para muchos de ustedes no cumplen ninguna función útil porque son muy bajitas o son muy pequeñas. Bueno, en fin, existen muchos elementos que no tienen ningún fin práctico y quiero que los tratemos de identificar en nuestros entornos. Entonces nos vamos con la primera de las evidencias, que se llama el foro temático composición de la forma. Bueno,
Una vez realizado entonces el ejercicio de reflexión, vamos a hacer el aporte en el foro. Después de una revisión somera de un mínimo de 5, no es uno, son 5 objetos que nos rodean en el ambiente habitual y vamos a responder la siguiente pregunta. De los objetos que los rodean a cada uno de ustedes en su ambiente habitual, aunque pueden ser estrictamente lindos, bonitos, ¿cuáles creen que no cumplen una utilidad o un fin práctico para su percepción? Para muchos una mesa de centro puede cumplir muchos objetivos y puede que le resulte muy práctico, para otros no. Para otros el reloj en la pared en la habitación puede que sea práctico como puede que no. Hay diferentes elementos que cada uno de ustedes, con los que cada uno de ustedes convive habitualmente en sus ambientes, que puede que su percepción sea de inutilidad. Es un elemento que me parece completamente inútil. No sé ni siquiera por qué lo compró mi mamá o por qué lo compré yo o por qué está ahí. Entonces, vamos entonces a elegir esos elementos y a establecer cuáles y por qué creen que no cumplen una utilidad o un fin práctico. Para trabajar con esta evidencia, recuerden que no es sino ir acá al enlace del foro temático y dar clic donde dice ver foro. Él nos va a sacar una pestañita nueva directamente, otra vez en el menú de inicio, directamente en foros. Esperemos que cargue. Pero fue una pregunta. Señor. En la de la pregunta esa del foro temático, cuando Sí. dice cuáles cree que no cumplen con una utilidad o un fin práctico, por ejemplo, una cosa de un objeto de decoración que no sirve para nada o algo así. Sí, si para ti tu percepción es un objeto que no sirve para nada, inclúyelo ahí y lo desarrollas en el foro. Yo pienso que este objeto es meramente decorativo y no cumple ninguna función porque pues, no sirve para nada y realmente el objeto no me parece que decore lo suficiente o que sea de mi gusto. Nosotros muchas veces en nuestros ambientes diarios tenemos que convivir con objetos que no son nuestros, pero que inevitablemente tenemos que convivir con ellos, porque o lo compró mi esposa, o lo compró mi hermano, o lo compró mi tía, o lo compró mi abuelo, y simplemente está ahí, debo convivir con él todos los días. Entonces, ese objeto, ¿por qué me parece? Lo elegí porque me parece inútil por esto, esto y esto. Y esa se responde acá en el, perdón, acá me subí el foro. Este foro, que debe decir acá abajo, ahí está. Unidad 4, composición de la forma. Entonces vamos a elegir esos 5 elementos que consideremos completamente innecesarios en nuestros ambientes diarios habituales y los desarrollamos. ¿Por qué lo elegí y por qué considero que es inútil? Bueno, después de esta, la evidencia del foro, tenemos entonces la evidencia de conocimiento, que es la que hace las veces de la evaluación de la unidad 4, evaluación interactiva, composición de la forma. En ella nos van a hacer 10 preguntas y va a durar 45 minutos y tenemos habilitados 3 intentos, dice acá en la guía que son 3 intentos. No, son intentos ilimitados. Yo pongo 100 porque pues no creo que se lleven 100 intentos. Entonces, pero son intentos ilimitados, no son 3 como dice acá en esta guía. Para responder entonces, obviamente, debemos haber leído primero el material de formación y ahí sí venimos al enlace actividad interactiva, composición de la forma. Entramos en este enlace y acá le damos clic donde dice ver SCORM para que nos abra la presentación de la evaluación. Aquí esperemos un segundo que cargue. Ahí está. Tenemos entonces las instrucciones o la introducción. Nos dicen que los conocimientos adquiridos mediante el seguimiento y aplicación de esta guía resultan claves para conocer los conceptos básicos, reconocer los conceptos básicos sobre la composición de la forma. Iniciamos y acá entonces podemos empezar a responder. Esta es una pregunta de falso o verdadero. Recordemos que son 10 preguntas, ¿sí? Y si perdemos la evaluación, se pierde creo que con 3 preguntas equivocadas o 2. No estoy completamente seguro, pero creo que son 3. Si la pierden, pues simplemente cierran la ventana de la actividad interactiva, vuelven aquí donde dice actividad interactiva, entran en el enlace y ahí les vuelve a aparecer nuevamente el botoncito de ella. Bueno, si de pronto la animación no les funciona, es porque no tienen instalado, no tienen actualizado el Java, la última versión del Java que la pueden descargar desde aquí.
pero si les funciona, espero que no tengan ningún inconveniente al momento de ingresar acá. Bueno, después de esta evidencia que hace las veces de la evaluación de la unidad 4, composición de la forma, entramos entonces a la evidencia de producto, taller, diseño futurista. Esta sería la última de las evidencias, la última evidencia de la unidad 4. La composición en el diseño gráfico se puede definir como la distribución y organización de los elementos que se incluyen de forma perfecta y equilibrada. Esta es una definición al grano. La composición, no sé, creo que ya les he hablado de esto en el transcurso de estas sesiones en línea, es básicamente cómo organizamos los diferentes objetos dentro de un diseño, ¿sí? Para comunicar un mensaje. Entonces yo pongo el texto acá, pongo las fotos acá, pongo esto arriba, pongo esto abajo, pongo esto atrás, adelante, sí, todo ese tipo de composiciones de la forma y es estructurándola a la composición para comunicar un mensaje es lo que nos ayuda a evidenciar la composición gráfica exitosa de un elemento. Cuando ese elemento está bien compuesto, entonces logra su objetivo, que es atraer la atención, llamar la atención, comunicar un mensaje en específico, vender, comprar, sí, etcétera. Una vez terminemos entonces de leer el material de composición de la forma que les estaba mostrando ahorita, el material de formación de esta unidad, en el rol del diseñador creador vamos a proponer un nuevo objeto que aún no se haya creado. Vamos a ponernos en los zapatos de Ciro Peraloca, que es uno de los inventores que yo me acuerdo de las aventuras de MacPato. Vamos a ponernos en los papeles o en los pies, en los zapatos de un diseñador, de un inventor. Y vamos a crear diferentes bocetos o vamos a crear un boceto y asignarles atributos compositivos y perceptivos. Los debemos describir de manera adecuada. Vamos entonces a entregar como evidencia el desarrollo de un taller mediante un documento en cualquier procesador de textos o presentación de imágenes también puede ser. Entonces pueden trabajarlo en Word, en PowerPoint, en Prezi, si así lo quieren hacer, también es bienvenido. Vamos entonces, las imágenes de los bocetos de la figura que creamos, describir algunos atributos compositivos y perceptivos, como mínimo 5, y una descripción de manera adecuada. Entonces, lo que podemos hacer es, podemos trabajar objetos que ya existan, con los que ustedes convivan y hacerles algunas modificaciones en su mente. Yo pienso que esta lámpara funcionaría mejor si de pronto tuviera un bombillo que pudiera tener un parlante Bluetooth que a la vez me permitiera, bueno, cada uno va a Profe, una tratar de... pregunta. Sí, señor, cuéntame. O sea, es prácticamente como coger un objeto aquí en la casa o crear un objeto uno o un personaje también. También, pues bueno, puedes ya sea elegir un objeto con lo que tú tengas, pero dándole otra utilidad, como para algo que tú no creas que no existe, ¿sí? Como una lámpara que a la vez emite un incienso para aromatizar el apartamento. Es un ejemplo. O voy a crear un objeto que me va a permitir a mí poder poner el celular que se cargue, que a la vez me transmita en proyección cualquier cosa que esté viendo yo en la pantalla del teléfono. Bueno, algún y el objeto. boceto lo dibujo, por ejemplo, en un Exacto, cuaderno y el le tomo una foto. boceto, la bocetación, puedes utilizar imágenes que descargues de internet o lo dibujas en una hojita y le tomas una foto. La idea es que tratemos de ser muy creativos en inventarnos un elemento que no conozcamos o que no tengamos o utilizar alguno que ya tengamos, pero dándole otra funcionalidad diferente. ¿Sí? Como aprovechando de pronto las partes de algún objeto que me permiten a mí crear uno nuevo o crear un objeto nuevo desde ceros. La idea es esa, la idea es poder establecer un elemento, a ver, nuevamente, debemos un nuevo objeto que aún no se haya creado, ¿sí? Aquí lo que estamos es tratando de establecer la invención de un objeto que no se haya creado y estamos dando también la opción de que podamos tomar un objeto que ya se creó, pero dándole otra funcionalidad que nos permita utilizar sus partes para generar un objeto completamente nuevo. Lo que tengo aquí una mano levantada. Isabel, cuéntanos. Profe, o sea que de lo que yo entendí de la actividad, la que usted Sí. acabó de hablar,
Es que, o sea, podemos rediseñar algún objeto que ya existe, como agregarle unas mejoras o Exacto, algo así. exactamente. Por ejemplo, yo no sé si ustedes alguna vez, alguno vieron un episodio de Los Simpson donde Homero él empezó a competir con Thomas Alva Edison, tratando de igualar la cantidad de invenciones que él tuvo. Y en un punto, él, por ejemplo, coge una silla y le pone unas patas en la parte de atrás que le impiden caerse cuando se recuesta mucho o trata de balancear esa silla. A eso es a lo que voy. Por ejemplo, en ese caso que les estoy poniendo de ejemplo, Homero tomó un objeto que ya existía, que es una silla, y le puso otro elemento complementario que la transformó de una forma. La idea es esa, o tomar de un objeto completamente inventado por ustedes, algo que ustedes hayan imaginado algún día. Si yo tuviera esto, podría haber hecho esto acá, pero eso no existe. Entonces, ¿cómo podemos nosotros inventar un elemento o transformar uno que ya esté creado para generar algo completamente nuevo? Esa es la idea. Pueden apoyarse de imágenes que tengan que encuentren en internet, o si ustedes tienen, por ejemplo, un telescopio que no estén usando en su casa, entonces voy a tomarle diferentes fotos a las partes para utilizarlas y tratar de crear otro elemento y explicar cómo fue que lo creé. Sí, no tiene que ser completamente funcional, es decir, no tiene que yo lo vea y que diga esto se puede hacer y lo vamos a hacer y puede llegar a funcionar. No, dejen volar su imaginación. Yo quiero un objeto que me permita cambiar las paredes de color con un clic. Entonces yo instalo un dispositivo que tiene esto, que hace que la pared cambie de color por esto y por esto y por esto. Entonces dejen volar su imaginación y obviamente tratando de estructurar un poco cómo se crearía ese objeto, cómo funcionaría, con ejemplos o con bocetos que ustedes mismos puedan llegar a dibujar en una hojita, le toman una foto y la montan en la presentación, en la hojita en Word que ustedes estén trabajando. Profe, y también los bocetos tienen que ser a color o también pueden ser No, así, puede ser solo así línea. en lápiz, claro que sí. No necesariamente tienen que mostrarme el diseño pues finalizado y listo a color. No, simplemente es una idea que ustedes tienen y ese es el boceto que voy a presentar sobre un objeto, sobre la invención de un objeto que no existe para realizar un trabajo o una actividad de alguna forma. Bueno, profe. Dale, Isabel. Esas son las tres evidencias. Entonces, esa evidencia de diseño de producto me la pueden enviar acá en el enlace, evidencia de producto diseñador futurista, y simplemente damos clic en ver evidencia. Bueno, aquí tenemos una fecha alta, el 2022, es decir, que pues todavía vamos a tener esta evidencia disponible ya para que puedan trabajarla sin problema. Bueno, esas serían las tres evidencias que tenemos programadas para esta, la unidad número 4. Les quería comentar algo. El próximo jueves, que es el cierre de la formación, voy a estar conectado en una sala como esta desde las 9 de la mañana hasta las 12 del mediodía. En el transcurso, creo que el miércoles, el día antes o mañana les voy a mandar el enlace. Es exactamente este mismo espacio en el que ingresamos acá, pero pues voy a estar ahí conectado durante toda la mañana realizando las calificaciones. Ustedes pueden ingresar, preguntarme si les falta alguna evidencia, em, si de pronto tienen alguna duda con alguna de las evidencias, ahí me van a encontrar para que podamos aprovechar ese espacio y solucionar cualquier duda que tengamos. Desde este jueves, de 16, desde las 9 de la mañana hasta el mediodía estaré ahí conectado. ¿Dudas, inquietudes hasta el momento? 8:40 de la mañana. Muy bien, vamos entonces a cerrar esta sesión en línea de la mañana del día de hoy, agradeciendo a todos ustedes enormemente la participación y el interés por el curso. Recuerden que el curso estará abierto hasta el próximo jueves 16 de diciembre, 2 de la tarde, y durante toda la mañana estaré conectado en un enlace que ya les voy a compartir ahorita. Cualquier duda, cualquier inquietud, no duden en comunicarse conmigo a través de foro de dudas e inquietudes o a través del correo electrónico jcelosada0@micena.edu.co.
Espero que todos tengan un excelente resto del día. Envíen las actividades con tiempito para poderles calificar y que no quede sino la espera de la emisión del certificado. Y no olviden enviarme también el documento de identidad a mi correo electrónico jcelosada0@micena.edu.co, que ahí lo descargaré para estar pendiente de ustedes. Que tengan todos un excelente resto de día.